El juzgado estaba envuelto en silencio. El juez estaba sentado erguido, con el mazo en la mano, mientras que la audiencia se inclinaba hacia adelante, anticipando las próximas palabras que se pronunciarían. Todas las miradas se volvieron hacia el estrado de los testigos, donde estaba sentada una pequeña figura. Isabela, una niña de 8 años con profundos ojos marrones que contenían más emoción de la que la mayoría de los adultos podía expresar. A su lado, sentado en silencio y atento, estaba Max, su leal perro de servicio. La tensión era palpable. Entonces, con una calma que desafiaba el momento, Isabela se acercó a Max. Sus labios apenas se movieron mientras le susurraba algo al oído. La sala permaneció en silencio, sin saber qué pensar del momento. Max inclinó la cabeza, luego se levantó y dio 3 pasos deliberados hacia adelante, girándose para mirar al juez. Se sentó, con la cola quieta, la mirada firme. El juez Ramírez levantó una ceja. Entonces, sin decir una palabra, levantó su mazo y lo golpeó una vez. El sonido resonó por toda la sala del tribunal. «Receso», anunció, con efecto inmediato. Jadeos ondearon a través de la audiencia. Los abogados intercambiaron miradas. Nadie parecía entender excepto tal vez la niña y su perro. Esta es la historia de Isabela, una niña cuya voz casi se perdió por el trauma, y Max, el perro que se convirtió en su voz cuando el mundo no escuchaba. Juntos cambiaron el resultado de un caso que nadie pensó que se podría ganar. ¿Qué le susurró Isabela a Max? ¿Qué descubrió el juez que detuvo el proceso? Quédate con nosotros hasta el final, para descubrir la verdad detrás de este increíble momento en la corte. Y si historias como esta te conmueven, no olvides suscribirte para obtener más historias de la vida real que tocan el corazón y desafían la mente. El reloj del juzgado hacía tic-tac suavemente, un leve recordatorio del paso del tiempo mientras la sala se instalaba en una quietud antinatural. Una pálida luz matutina entraba a raudales por las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre el piso pulido. Las bancas de madera crujían mientras los observadores se movían en anticipación. Nadie se atrevía a hablar. En el centro de todo estaba sentada Isabela, apenas lo suficientemente alta para que sus pies tocaran el piso, con las manos apretadas en su regazo. A su lado Max, un golden retriever con ojos inteligentes y un comportamiento tranquilo, yacía quieto. Su presencia era tanto fundamentadora como misteriosa. Su chaleco lo identificaba como un animal de servicio, pero había algo en la forma en que miraba a Isabela, alerta, casi protectora, que insinuaba un vínculo más profundo. El juez Ramírez, un hombre alto con canas en las sienes y una reputación de imparcialidad, inspeccionó la sala. Había manejado innumerables casos en sus años en el estrado, pero algo en este caso se sentía diferente. El silencio no era solo procesal, estaba cargado como si la sala misma estuviera conteniendo la respiración. En la mesa de la fiscalía estaba sentada Laura, la madre de Isabela. Su postura era rígida. Sus dedos apretaban un pañuelo que no había usado. Sus ojos estaban fijos en su hija con una mezcla de preocupación y tristeza. En el lado opuesto estaba sentado Miguel, el padre de Isabela. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, la mandíbula tensa. Miraba a Max ocasionalmente, con un destello de irritación en su expresión. El caso de custodia había llamado la atención. No por nombres de alto perfil o escándalo, sino porque el testigo central era una niña que apenas hablaba y un perro que parecía entender todo lo que sentía. Los abogados murmuraban entre sí, hojeando papeles, revisando notas, pero todos ellos, como el juez, seguían echando miradas furtivas a la niña y a su perro. «Isabela», dijo el juez Ramírez suavemente, su voz cortando el silencio. «¿Te sientes cómoda hablando hoy?» Isabela no respondió. Su mirada permaneció en Max y sus labios se tensaron. Pasó un momento, luego 2. «Ella responde mejor con Max», intervino suavemente su abogada, la señora Delgado. «Él está entrenado para reconocer sus estados emocionales». Ramírez asintió no con desagrado. «Estamos en aguas desconocidas aquí, pero si el perro ayuda, lo permitiremos». Max levantó la cabeza, como si sintiera el cambio de energía. Empujó la mano de Isabela con su nariz. Ella se volvió hacia él lentamente y se inclinó. Su cabello cayó sobre su hombro, protegiendo su rostro de la vista.
Sus labios se movieron. Max escuchó. Nada en el momento fue dramático en acción, pero todos en la sala lo sintieron. Como si algo importante acabara de ponerse en marcha, incluso si aún no podían verlo. El juez golpeó su pluma contra el escritorio, luego miró hacia el secretario judicial. Procederemos con precaución. Permitamos que la niña se comunique de la manera que necesite. Un murmullo de reconocimiento onduló entre los abogados. Afuera la ciudad continuaba con su ruido rutinario, pero dentro de esa sala, el mundo se había reducido a una niña pequeña, su perro y una pregunta que nadie aún sabía cómo hacer. Miguel se movió en su asiento. «Esto es ridículo», murmuró en voz baja. Laura se estremeció pero no dijo nada. El juez lo escuchó pero no respondió directamente. En cambio, se inclinó hacia adelante y estudió a Isabela nuevamente. Comencemos por comprender su historia. Mientras hablaba, Max colocó una pata suavemente sobre la rodilla de Isabela. Su respiración se hizo más lenta. Había algo en esa quietud, no silencio por miedo, sino silencio que contenía peso, como una verdad esperando salir a la superficie. La primera pista había llegado, pero nadie aún la reconoció. Antes de la sala del tribunal, antes del silencio, antes de la tensión que se aferraba a cada respiración, solo estaban Isabela y Max. Su historia comenzó no en la fría formalidad de un juzgado, sino en una casa modesta escondida en los suburbios. Una casa que una vez resonó con risas, cuentos para dormir y el suave golpe de la cola de Max contra el piso de madera. Isabela siempre había sido una niña tranquila, sensible a los sonidos, a los estados de ánimo, a las cosas que no se decían. Pero todo cambió cuando comenzaron las discusiones. Al principio solo eran voces elevadas detrás de puertas cerradas. Luego vinieron los portazos, las cenas tensas, las lágrimas que su madre intentaba ocultar. La casa, que una vez fue cálida, se enfrió, no en temperatura, sino en sentimiento. Max entró en su vida durante uno de esos largos silencios que siguieron a una noche particularmente mala. Un regalo, dijo su madre, de un programa de terapia. Pero Max no era solo una mascota. Estaba especialmente entrenado para detectar signos tempranos de ansiedad y angustia en los niños. Para Isabela, se convirtió en su ancla. Por la noche, cuando las sombras se cernían más grandes de lo normal y la voz de su padre resonaba en su memoria, Max se acurrucaba a su lado, apoyando su barbilla en su pecho, su peso calmando su respiración. Por las mañanas, cuando no quería enfrentarse a la escuela o al mundo exterior, Max la empujaba suavemente, animándola a levantarse. Sabía cuándo necesitaba espacio y cuándo necesitaba cercanía. Sabía, a veces mejor que ella. Laura, su madre, hizo lo mejor que pudo. Inscribió a Isabela en terapia, se unió a grupos de padres, leyó todos los libros sobre trauma infantil. Pero incluso ella admitió que el mayor progreso provino de Max. No necesitaba que Isabela le explicara cómo se sentía, simplemente lo sabía, y respondió de la misma manera. La separación entre Laura y Miguel no había sido limpia. Hubo acusaciones, nada probado, pero suficiente tensión para hacer de la custodia compartida una pesadilla. Miguel insistió en que amaba a su hija, pero el cuerpo de Isabela contaba una historia diferente cada vez que se mencionaba su nombre. Sus hombros se tensaban, sus ojos se nublaban, y Max, siempre alerta, se colocaba entre ella y quienquiera que hiciera preguntas. Cuando la batalla por la custodia se intensificó, se contrató a profesionales para evaluar a Isabela. Los psicólogos notaron su retraimiento emocional, su aversión a la expresión verbal y su excepcional respuesta a Max. Un especialista escribió: «Está claro que Max no es simplemente un animal de apoyo emocional, es, funcionalmente, un intérprete del estado emocional de Isabela». Aún así, los tribunales favorecieron la estructura. Querían palabras, declaraciones, testimonios. E Isabela no tenía ninguno para dar, al menos no directamente. Así que cuando comenzó el juicio y se le pidió a Isabela que subiera al estrado, fue Max quien la acompañó. Algunos se opusieron al principio, pero Laura insistió. También lo hizo el psicólogo, y al final, el juez estuvo de acuerdo. Así es como Isabela terminó en esa silla, rodeada de adultos que hablaban en jerga legal, tratando de tomar decisiones que podrían alterar su futuro
mientras ella se aferraba silenciosamente al único ser que nunca le había pedido que se explicara. Era importante entender esto. Isabela no era muda, hablaba cuando se sentía segura, pero en situaciones de alto estrés, su voz a menudo le fallaba. Trauma, dijeron los terapeutas, ansiedad superpuesta al miedo, superpuesta a la confusión. Era demasiado joven para entenderlo todo, pero Max ayudó a cerrar la brecha. Podía detectar su ansiedad antes de que ella pudiera nombrarla. Había sido entrenado para responder a los cambios en su frecuencia cardíaca, respiración y postura. Un sutil gemido si necesitaba ayuda. Una pata en su regazo para fundamentarla. Movimiento hacia o lejos de una persona, dependiendo de sus señales subconscientes. La mayoría de la gente veía un perro. La corte pronto vería algo mucho más. Pero por ahora, mientras el juez se preparaba para escuchar su historia, era crucial comprender el peso que Isabela llevaba y cómo Max la ayudaba a soportarlo. Su vínculo no era solo especial, era esencial. La sala del tribunal nunca había sido un lugar de consuelo, pero para Isabela se sentía especialmente extraña. Las bancas de madera, el eco de los pasos sobre baldosas pulidas, el zumbido bajo de las conversaciones susurradas, todo se sentía demasiado grande, demasiado ruidoso. Max se sentó cerca, sus ojos escaneando la sala, su cuerpo alerta pero tranquilo. Al frente, el juez Ramírez llamó a la sesión al orden. Su presencia era firme pero no desagradable. Miró primero al abogado de Laura. «Comenzaremos con el peticionario», dijo. La abogada de Laura, la señora Álvarez, se puso de pie. Su tono era firme, profesional. «Su señoría, estamos aquí porque mi cliente, Laura Medina, está buscando la custodia total de su hija Isabela. Ella cree que la custodia compartida con el señor Miguel Duarte ya no es lo mejor para la niña». Laura mantuvo su mirada en la mesa frente a ella, sus dedos apretando su pañuelo una vez más. Miguel se burló audiblemente. Su abogado colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. Álvarez continuó. «Tenemos documentación médica, informes escolares y evaluaciones psicológicas que indican que Isabela experimenta una angustia emocional significativa cuando está al cuidado de su padre». Miguel se inclinó hacia adelante. «Eso es una mentira», murmuró, lo suficientemente alto para que varias personas lo oyeran. El juez Ramírez levantó una ceja. «Tendrá su turno, señor Duarte». Miguel se reclinó con los brazos cruzados nuevamente. Luego vino el contraargumento. El abogado de Miguel, el señor Calderón, presentó una imagen diferente. «Mi cliente ha mostrado constantemente interés en ser parte de la vida de Isabela. Él cree que Laura está manipulando la situación, usando las luchas emocionales de la niña como un arma contra él. No hay evidencia concreta de abuso, negligencia o cualquier comportamiento que justifique que se le quite la custodia total». Las palabras fueron medidas, pero la expresión de Miguel traicionó su frustración. «Están tratando de borrarme de su vida», dijo. Ramírez suspiró. «Señor Duarte». Miguel guardó silencio, aunque su mandíbula permaneció apretada. Isabela se sentó inmóvil durante todo el proceso. Los adultos debatieron su destino como si no estuviera en la sala, pero Max lo sintió. La forma en que cambiaba su respiración, la forma en que sus manos temblaban ligeramente en el apoyabrazos. Se acercó, presionando suavemente contra su pierna. «Su señoría», dijo la señora Álvarez, «creemos que Isabela puede ofrecer información, aunque limitada. Con el permiso de la corte, nos gustaría que se comunicara a través de su perro de servicio, Max». Eso provocó murmullos de los observadores. Calderón se puso de pie, objetando. «Esto es muy poco ortodoxo. No podemos permitir el testimonio a través de un animal». Pero el juez no desestimó la idea por completo. Miró hacia Isabela, luego hacia Max, quien ahora tenía su barbilla apoyada suavemente en su regazo. «He revisado las evaluaciones psicológicas», dijo Ramírez. «Hacen un caso sólido para el papel de Max en la regulación emocional de Isabela. Estoy dispuesto a permitirlo, a prueba. Veamos cómo se desarrolla». Los murmullos se hicieron más fuertes, pero el mazo del juez trajo silencio instantáneo. «Señora Medina», dijo volviéndose hacia Laura, «¿puede decirnos cuándo la comunicación de Isabela con Max se volvió esencial?» Laura asintió. «Poco después de que Miguel se mudó. Comenzó a tener ataques de pánico. No hablaba ni conmigo ni con nadie. Max
Él era el único al que respondía. La calma, pero más que eso, la siente. Me ha dicho más a través de Max de lo que jamás podría por su cuenta. Ramírez se volvió hacia Isabela. Jovencita, sé que esto es difícil, pero si quieres compartir algo hoy, escucharemos, como te sientas segura haciéndolo. Isabela no levantó la vista, pero colocó su mano sobre la cabeza de Max. Lentamente, sus dedos se movieron a través de su pelaje. Luego se inclinó más cerca, sus labios rozando su oreja. Nadie pudo oír las palabras, pero Max reaccionó de inmediato. Giró la cabeza, miró directamente al juez Ramírez y dejó escapar un gemido bajo y silencioso. La sala se congeló. No era ruido, era mensaje. Y por primera vez, Miguel parecía inseguro. La sala permaneció quieta, atrapada en las secuelas del suave gemido de Max. No fue ruidoso, no fue dramático, pero fue deliberado. El juez Ramírez observó al perro atentamente, no como un escéptico, sino como alguien que intentaba comprender un idioma extranjero, pero innegablemente intencional. La señora Delgado, la abogada de Isabela, se levantó lentamente. Su señoría, con su permiso, me gustaría explicar cómo se comunica Max en nombre de Isabela. Ramírez asintió con los ojos aún en Max. Proceda. Max está entrenado en reconocimiento emocional profundo, comenzó. Fue parte de un programa piloto que va más allá de la detección de ansiedad estándar de los animales de servicio. Responde a señales emocionales específicas, incluso aquellas de las que la niña puede no ser consciente conscientemente. Cada tipo de respuesta, gemir, empujar, sentarse entre personas, ha sido observado y categorizado. No interpreta sus palabras, sino su verdad emocional. Responde cuando Isabela siente algo profundamente, especialmente miedo o angustia. Miguel se movió en su silla, claramente incómodo. La señora Delgado continuó. Lo que acabamos de presenciar, Isabela susurrándole a Max seguido de su respuesta, es algo que hemos visto muchas veces en terapia. Ella se expresa a través de él. No es magia, es confianza y es repetible. El juez se reclinó entrelazando sus dedos. Isabela, dijo suavemente, ¿te sentirías lo suficientemente segura como para decirle algo a Max de nuevo? ¿Algo sobre cómo te sientes hoy? Ella no respondió al principio. Max giró la cabeza hacia ella, empujó su mano una vez y esperó. Lentamente, ella se inclinó hacia adelante. Sus labios se movieron de nuevo, casi imperceptiblemente. Esta vez, Max se puso de pie. No ladró ni gruñó. En cambio, caminó, lenta pero deliberadamente, por toda la sala del tribunal hacia Laura. Se sentó a su lado, mirando al juez. La sala contuvo la respiración. ¿Qué significa eso?, preguntó Calderón con una nota de frustración en su voz. La señora Delgado respondió que Isabela se siente segura con su madre. Max siempre se coloca donde ella se siente segura o donde quiere estar. Ramírez miró a Miguel. ¿Y cuando está con su padre? Ella se bloquea, dijo Laura en voz baja. No hay movimiento, ni palabras, ni expresión. Max se queda entre ellos. El juez volvió su atención a Max, luego a Isabela. ¿Puedo preguntarte una cosa más, Isabela? Ella levantó la vista brevemente, solo lo suficiente para demostrar que estaba escuchando. Si te sientes asustada o insegura, puedes decírselo a Max. Ella asintió, el movimiento apenas perceptible. Entonces, por favor, dijo el juez, házselo saber. Isabela cerró los ojos. Max, todavía al lado de Laura, se levantó y cruzó la sala, esta vez hacia Miguel. No se acercó demasiado. En cambio, se detuvo a unos metros de distancia y se interpuso entre Isabela y su padre, con el cuerpo rígido. La sala del tribunal volvió a quedar en silencio. Era un mensaje, claro, tácito, pero poderoso. El abogado de Miguel trató de recuperarse. Con respeto, su señoría, estamos asignando significado humano al comportamiento animal. La señora Delgado negó con la cabeza. No es especulación. Tenemos un registro, más de una docena de instancias, documentadas por terapeutas y educadores. El comportamiento de Max es consistente y refleja el estado emocional de Isabela cada vez. Ramírez no respondió de inmediato. En cambio, observó a Isabela, luego a Max, luego el espacio entre ellos. Finalmente dijo, este tribunal reconoce el testimonio tradicional,
pero en circunstancias especiales debemos mirar más profundo. En el comportamiento, los patrones, el contexto. Isabela puede no hablar con su boca hoy, pero está hablando, en voz alta. Los espectadores intercambiaron miradas, algunos con curiosidad, otros con empatía, algunos, como Miguel, con creciente inquietud. Laura extendió lentamente la mano y colocó una mano sobre la cabeza de Max. Él se relajó bajo su toque. Isabela exhaló suavemente. Sus pequeños hombros bajaron un poco, la primera señal visible de alivio desde que comenzó el juicio. El juez tomó su pluma e hizo una nota. Este caso, parecía, no se decidiría únicamente por argumentos legales o pruebas documentales, sino por la confianza, por el lenguaje tácito de una niña y su perro. La sala del tribunal nunca había visto algo así, y algo les dijo a todos los presentes. Apenas estaban comenzando a entender lo que Max estaba a punto de revelar. La quietud en la sala del tribunal se profundizó. Nadie se atrevió a romper el silencio después del último movimiento de Max. Incluso Miguel, que había entrado en la sala con bravuconería, ahora estaba sentado con los ojos entrecerrados, observando al perro con un atisbo de incertidumbre. Algo en el aire había cambiado, y todos podían sentirlo. El juez Ramírez se ajustó las gafas y habló en voz baja, casi como para no perturbar el frágil equilibrio que se había establecido. «Quiero proceder con precaución», dijo. «Lo que estamos presenciando es inusual, sí, pero es consistente. Y es real». Se volvió hacia Isabela. «¿Te gustaría compartir más a través de Max?» Ella no se movió, pero Max sí. El Golden Retriever caminó lentamente, esta vez no hacia ninguno de los padres. En cambio, regresó al lado de Isabela sentándose en atención. Luego, sin que se lo ordenaran, dejó escapar un gruñido suave y gutural, no amenazante, sino firme, protector. Se escucharon jadeos, surgieron murmullos. Miguel se inclinó hacia adelante. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó casi riendo, aunque el filo en su voz delataba incomodidad. Ramírez no respondió de inmediato. Observó a Max cuidadosamente. Luego miró a la señora Delgado. «¿Es esto parte de su entrenamiento?». «Sí, su señoría», respondió ella. «Ese sonido es una de sus respuestas aprendidas. Señala angustia o miedo, no el suyo, sino el de Isabela. Solo gruñe cuando ella se siente amenazada». Miguel se levantó de golpe. «Ella no está amenazada, esto es manipulación, todo esto». «Señor Duarte, siéntese», ordenó Ramírez con firmeza. Miguel vaciló. Luego lentamente volvió a sentarse, con los puños apretados. Max no le quitó los ojos de encima. Entonces sucedió algo inesperado. Max se levantó de nuevo y caminó directamente hacia Miguel. Pero esta vez no se detuvo a una distancia segura. Se acercó y se acercó, hasta que estuvo directamente frente a él. Miguel se congeló. Max se sentó y lo miró fijamente, no agresivamente, sino intensamente, como si esperara. El juez levantó la mano, indicando a todos que permanecieran en silencio. Entonces Max se giró, miró a Isabela y dejó escapar un gemido suave, casi suplicante. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Se cubrió la cara con las manos y negó con la cabeza. «Su señoría», dijo Laura en voz baja, «creo que ella quiere decir algo, pero no puede, no sin él». El juez asintió. «Entonces, démosle espacio». La sala del tribunal fue despejada. Solo quedó el personal esencial: el juez, ambos padres, sus abogados y la niña con su perro. «Isabela», dijo Ramírez suavemente, «vamos a escuchar. Como quieras hablar». Max regresó a su lado rozando sus piernas. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello, enterrando su cara en su pelaje. Durante un largo momento se quedó así. Luego, lentamente, levantó la cabeza. Su voz era apenas un susurro. «Max sabe». Esas dos palabras cayeron como piedras en el agua, enviando ondas invisibles a través de la sala. Miguel pareció sorprendido. Laura se cubrió la boca. Ramírez se inclinó hacia adelante. «¿Sabe qué, Isabela?». Ella negó con la cabeza. «No puedo decirlo, pero Max puede mostrarte». El juez miró a Max de nuevo. «Entonces lo observaremos». Hizo un gesto al alguacil para que abriera la puerta lateral. Un miembro del personal entró, llevando un conjunto de dibujos de Isabela, crayones sobre papel, recogidos durante sus sesiones de consejería.
El psicólogo los había presentado como pruebas de percepción emocional. Isabela señaló la pila. Que Max escoja. Uno por uno los dibujos fueron colocados sobre una mesa. Max se acercó lentamente, moviendo la nariz mientras olfateaba el aire. Se movió deliberadamente, ignorando algunos, rondando cerca de otros. Finalmente se detuvo en uno. Mostraba una pequeña figura sentada en una habitación oscura, con los ojos muy abiertos, con una figura mucho más grande de pie en la puerta. La sombra se cernía sobre el suelo. En la esquina de la imagen un pequeño perro dorado estaba sentado mirando hacia arriba. Max se sentó. Todos se quedaron mirando. El juez Ramírez habló. ¿Qué significa este dibujo, Isabela? Ella miró a su padre. Luego volvió a mirar el dibujo. Ahí es cuando más necesitaba a Max. Por primera vez Miguel pareció conmovido. Sus ojos se movieron entre su hija, el dibujo y el perro que se negaba a abandonar su lugar. Ya no era solo un caso de custodia, se estaba convirtiendo en algo más. Y la verdad se estaba abriendo camino a la superficie, guiada no por una voz, sino por los ojos inquebrantables de un perro que sabía demasiado. El dibujo estaba en el centro de la mesa como un testigo silencioso. No decía palabras, pero lo decía todo. Cuanto más tiempo lo miraba la gente, más pesado se volvía el aire. Max permaneció inmóvil, con la mirada fija en Miguel, que se había puesto pálido. El juez Ramírez se aclaró la garganta. Isabela, ¿puedes decirnos quién es la figura en la puerta? Ella vaciló. Sus labios temblaron y sus manos se aferraron con fuerza al pelaje de Max. Entonces, casi inaudiblemente susurró, «Papi, cuando se enoja». Miguel negó con la cabeza rápidamente. «No, eso no es. Ella está confundida, eso no es lo que pasó. Ella está exagerando». Pero Max gruñó de nuevo. No fuerte, sino bajo y agudo. El sonido detuvo a Miguel a mitad de la frase. El juez se volvió hacia la señora Delgado. «¿Es esto típico?» Ella asintió. Max no gruñe a menudo. Solo cuando Isabela se siente insegura o cuando su miedo se vuelve agudo. Su respuesta es instintiva, pero respaldada por el entrenamiento. Laura extendió la mano colocando una mano firme sobre el hombro de Isabela. La niña se apoyó en el toque de su madre. «No sabía que estaba mal», dijo Isabela, con la voz temblorosa. «Él no me golpeó, no realmente, pero él gritaba mucho y a veces me agarraba los brazos con demasiada fuerza y él rompía cosas». Su voz se quebró. Max respondió de inmediato frotándose contra su costado y lamiendo su mano. La tensión en sus hombros se suavizó muy ligeramente. «Dijo que era mi culpa cuando se enojaba», continuó. «Dijo que yo era demasiado sensible, que yo hacía todo más difícil». Miguel se levantó abruptamente. «Esto es una trampa, tiene 8 años. No pueden basar una decisión legal en el miedo de una niña a la disciplina». El juez no respondió al arrebato. En cambio, volvió a mirar a Isabela. «¿Fue entonces cuando Max comenzó a quedarse cerca de ti?» Ella asintió. «Duerme en mi puerta. Nunca me deja estar a solas con papi a menos que mamá esté en casa». Ramírez miró a la señora Álvarez, la abogada de Laura. «¿Se presentaron estas afirmaciones en la evaluación de custodia original?» Álvarez negó con la cabeza. «No, su señoría. Isabela tenía demasiado miedo para hablar durante las sesiones. Los evaluadores notaron su retraimiento, pero no tenían detalles. Esta es la primera vez que lo expresa, a través de Max y ahora directamente». Miguel estaba visiblemente sudando ahora. Sus manos temblaban ligeramente mientras volvía a sentarse. Ramírez golpeó su pluma lentamente contra el escritorio. «Señor Duarte, niega haber gritado, roto cosas o agarrado a su hija alguna vez». Miguel vaciló. «Yo estaba bajo estrés. El trabajo, la separación, no fue abusivo. Nunca le puse una mano encima para lastimarla. Pero la asustó», dijo el juez con calma. «Lo suficiente como para que necesitara un perro para sentirse segura en su presencia». El silencio de Miguel habló más fuerte que las palabras. Entonces, Max hizo algo inesperado. Caminó hacia Laura e Isabela, se sentó a su lado y colocó ambas patas en el banco. Empujó a Isabela, que lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Quieres decir algo más?», le preguntó Ramírez suavemente. Isabela miró al juez, luego a su padre. Vaciló, luego respiró hondo. «No quiero odiarlo», dijo, «pero me da miedo cuando está enojado. Max sabe cuando tengo miedo».
incluso cuando trato de ocultarlo. Sus palabras resonaron en la silenciosa sala del tribunal. Laura limpió las lágrimas de su hija, abrazándola con fuerza. Ramírez se recostó en su silla. Les pedimos a los niños que hablen en salas de tribunales no construidas para sus voces, pero hoy esta niña ha hablado más claramente que muchos adultos. Hizo una pausa, volviéndose hacia ambos abogados. Creo que tenemos suficiente para proceder. Me tomaré un breve receso para finalizar mis notas antes de emitir un fallo. El mazo golpeó una vez, señalando el descanso, pero nadie se movió. Miguel se sentó congelado, absorbiendo la gravedad de lo que acababa de suceder. Isabela se agachó y abrazó a Max con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, no parecía tener miedo. La sala del tribunal se llenó lentamente de nuevo después del receso. La atmósfera era diferente ahora, más densa, más pesada, como si todos supieran que la decisión que estaba por venir marcaría más que solo un cambio en la custodia, redefiniría a una familia. El juez Ramírez regresó a su estrado y se tomó un largo momento antes de hablar. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en Isabela, que ahora estaba sentada en silencio entre Laura y Max, con la mano descansando suavemente sobre el lomo del perro. Antes de dar mi fallo, comenzó, quiero dejar una cosa clara. Este caso no se trata de asignar culpas por ira, sino de proteger el bienestar emocional y psicológico de una niña. Esa debe seguir siendo nuestra prioridad. Miguel permaneció quieto, pero sus dedos golpeaban nerviosamente su rodilla. Su mandíbula se movía de un lado a otro, como si estuviera rechinando palabras que no tenía permitido decir. He revisado los informes presentados, continuó el juez, pero lo que presencié hoy, las interacciones entre Isabela y Max, y la gradual voluntad de la niña de expresarse, tiene un peso sustancial. Su verdad fue evidente en su lenguaje corporal, sus respuestas y, sobre todo, en su vínculo con su animal de servicio. Se volvió ligeramente hacia Miguel. Señor Duarte, no creo que haya tenido la intención de dañar a su hija, pero las intenciones no son lo mismo que el impacto. Lo que importa es cómo su presencia la afecta. En este momento, Isabela lo asocia con el miedo. Eso no es una opinión, es un hecho reforzado por sus palabras, su comportamiento y las reacciones consistentes de su perro de servicio. Miguel se inclinó hacia adelante, visiblemente tenso. ¿Me la está quitando basándose en el comportamiento de un perro? No, respondió Ramírez con firmeza. Estoy tomando una decisión basada en el trauma de una niña y en la forma extraordinaria en que logró comunicarlo, con la ayuda de Max. Miguel se burló, negando con la cabeza. Esto es indignante. Entonces, sin previo aviso, se levantó. Todo esto es parcial. Todos ustedes decidieron esto antes de que entráramos. Mi hija está asustada porque Laura la envenenó contra mí. Se escucharon jadeos de la audiencia. El alguacil se acercó, pero el juez levantó una mano. Siéntese, señor Duarte. Miguel vaciló. Luego volvió a caer en su silla, furioso. Y justo entonces, Max se levantó. Una vez más, se colocó entre Isabela y su padre, pero esta vez gruñó, no bajo y cauteloso, sino profundo y de advertencia. Un sonido que silenció incluso a Miguel. La voz del juez era tranquila, pero ahora teñida de finalidad. Esa reacción me dice más de lo que cualquier informe de psicólogo podría decirme jamás. Tomó la carpeta frente a él y la abrió. Por la presente, concedo la custodia legal y física total de Isabela Medina a su madre, Laura Medina. El señor Duarte no tendrá derechos de visita en este momento. La boca de Miguel se abrió, pero no salió ningún sonido. El contacto futuro, continuó el juez, solo podrá reconsiderarse después de una terapia ordenada por la Corte, manejo de la ira y una evaluación psicológica completa. Esto no es permanente, señor Duarte, pero su hija merece sanar sin miedo. Lágrimas rodaron silenciosamente por las mejillas de Laura. Acercó a Isabela, y Max, sintiendo la liberación de la tensión, apoyó su cabeza en el regazo de la niña, cerrando los ojos como si estuviera satisfecho de que su deber, por ahora, estaba completo. La sala del tribunal permaneció en silencio. Ramírez colocó el mazo hacia abajo, no golpeándolo esta vez, sino apoyándolo con cuidado. Esta audiencia se levanta. La gente comenzó a levantarse, los papeles crujiendo, los zapatos resonando en el azulejo.
Miguel permaneció sentado, mirando fijamente hacia adelante. Cualquier argumento que hubiera preparado ahora había desaparecido. Laura se puso de pie, tomando la mano de Isabela. La niña se aferró a la correa de Max con su otra mano. Juntos, comenzaron a caminar hacia la salida. Pero justo antes de irse, Isabela se detuvo. Giró la cabeza lentamente hacia su padre. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un breve momento, la sala contuvo el aliento. «No te odio», dijo suavemente. «Solo necesito sentirme segura». Los ojos de Miguel brillaron, pero no habló. Max empujó suavemente a Isabela hacia adelante, y juntos salieron. Las puertas de la sala del tribunal se cerraron tras Laura, Isabela y Max, dejando atrás el murmullo de la audiencia. En los pasillos del juzgado, la tensión fue reemplazada por una extraña sensación de alivio. Lo peor había terminado, pero para Isabela era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Mientras salían al aire fresco, Laura pasó su brazo alrededor de los hombros de Isabela. Max trotó a su lado con la cabeza en alto, como si estuviera orgulloso del papel que había desempeñado en este extraño viaje tácito. Isabela, sin embargo, todavía parecía pequeña, sus pasos lentos, como si llevara un peso invisible. Laura podía sentirlo. El agotamiento de la niña, su necesidad de silencio después de la tormenta de emociones que había pasado por la sala del tribunal. «Sé que hoy fue difícil», dijo Laura suavemente, su voz tranquila y reconfortante, «pero lo hiciste. Dijiste tu verdad». Isabela asintió, pero sus ojos estaban distantes. No estaba del todo lista para dejar ir los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo, los sentimientos que solo Max había podido comprender completamente. Max, sintiendo su inquietud, se sentó y la miró, ofreciéndole un silencioso consuelo. «Sé que no entiendes todo lo que pasó hoy», continuó Laura, «pero lo que quiero que sepas es esto. Estás a salvo ahora. Siempre estás a salvo conmigo». Isabela sollozó y se secó los ojos. «Es que ya no quiero que esté enojado. Quiero olvidar lo que se sentía cuando gritaba». Laura besó la frente de su hija. «No tienes que olvidar, cariño, pero sí puedes elegir cómo vivir ahora. Y puedes elegir cómo te sientes. Nadie puede quitarte eso». Max se levantó, caminando unos pasos adelante antes de voltear a ver a Isabela, con los ojos suaves pero firmes. Parecía guiarla con la misma gentil persistencia que la había acompañado en los momentos más oscuros. Ella había aprendido al final que Max no era solo su protector, era su voz cuando las palabras fallaban. Isabela sonrió débilmente. «Me siento mejor con él, mamá. Creo que es el único que realmente me conoce». Laura asintió. «Lo sé, mi amor. Es un perro muy especial». Cuando llegaron al coche, Laura abrió la puerta para Isabela y la ayudó a subir al asiento trasero. Max saltó a su lado, acurrucándose en el espacio entre ellas, como asegurándose de que el vínculo que compartían no se rompiera por nada. El viaje a casa fue tranquilo, pero el silencio no era pesado. Era pacífico. Isabela miraba por la ventana, con sus pensamientos lejos. Tenía un largo camino por recorrer, pero ya no estaba sola. Tenía a Max y a su madre, que siempre la protegería, sin importar qué. De vuelta en casa, se establecieron en una nueva rutina. Laura preparó la cena mientras Isabela y Max jugaban en la sala. No era un mundo perfecto. Las cicatrices dejadas por el pasado tardarían en sanar, pero cada momento de paz era una pequeña victoria. Esa noche, mientras Isabela se preparaba para ir a la cama, se detuvo antes de apagar la luz. «Mamá», llamó suavemente. «¿Sí, mi amor? Creo que estoy lista para hablar con él otra vez». Laura sonrió, con el corazón lleno de amor y alivio. «Estarás lista cuando estés lista, cariño, no hay prisa». Isabela sonrió, luego le susurró a Max. «Estamos bien ahora, ¿verdad?» Max la miró con ojos llenos de comprensión. Movió la cola una vez y luego se acostó apoyando la cabeza en sus pies. La historia de Isabela y Max había cerrado un círculo, pero estaba lejos de ser el final. En su mundo tranquilo, continuarían reconstruyendo un día a la vez, con un vínculo forjado en el silencio, la confianza y el entendimiento tácito de que siempre estarían ahí el uno para el otro. Y cuando la noche se instaló, con el suave murmullo de la casa a su alrededor, Isabela se durmió, finalmente en paz, ya sin miedo a la oscuridad.